La saga de David. Triunfos, lucha y redención. En los albores de la antigua Israel, en una época turbulenta gobernada por jueces y marcada por un declive moral y espiritual, surgió la necesidad imperante de un líder fuerte y justo que pudiera restaurar la conexión del pueblo con Dios. En este contexto de desafíos y anhelos, la historia de David comenzó a tejerse. En la tranquila ciudad de Belén, en la región de Judá, se alzaba la familia de Isaí, un hombre que dedicaba su tiempo al cuidado de sus animales e hijos. Sus hijos eran conocidos en la localidad, pero uno de ellos estaba destinado a algo mucho más grande. La intervención divina tocó la vida de Samuel, destacado profeta y juez de Israel, quien recibió una encomienda divina que cambiaría el curso de la historia. Dios guió a Samuel a la modesta casa de Isaí en Belén, donde le revelaría al futuro rey de Israel. Con solemnidad, Samuel examinó a cada hijo de Isaí en busca del elegido, pero ninguno se mostró como el designado. Fue en ese momento cuando Samuel preguntó si había algún otro hijo. La respuesta de Isaí resonó en la atmósfera cargada de expectación. David, el menor de los hijos, pastoreaba las ovejas en los campos. La elección divina se manifestaba en el aparentemente insignificante joven que cuidaba rebaños. Cuando David fue llevado ante Samuel, la divinidad se hizo evidente. Dios reveló su designio al profeta, señalando a David como el elegido para ser el próximo rey de Israel. En un acto simbólico y trascendental, Samuel ungió a David con aceite, un gesto que marcó no solo su frente, sino también el inicio de un destino extraordinario. En ese momento, David, solo un joven pastor de ovejas, llevaba sobre sus hombros la carga de un llamado divino. Dios había vislumbrado en él las cualidades de liderazgo, valentía y fe que se necesitarían para guiar a Israel en los desafiantes días por venir. En los idílicos campos de Belén, donde los rebaños pastaban plácidamente, la historia de David, el menor de los hijos de Isaí, estaba destinada a tomar un giro extraordinario. Aunque su juventud transcurría entre el cuidado de ovejas, su valentía se cincelaría en la memoria colectiva de Israel de una manera que trascendería su humilde origen. David, con su piel curtida por el sol y su mirada aguda, se enfrentó a un desafío que cambiaría su vida y resonaría a lo largo de los siglos. Mientras sus hermanos mayores participaban en las filas del ejército de Israel, David permanecía como el guardián de las ovejas, aparentemente ajeno al conflicto que se gestaba. El antagonista de esta historia era Goliat, el coloso filisteo, cuya estatura imponente y su armadura reluciente infundían temor incluso en los corazones más valientes. Las dos fuerzas, filisteos y hebreos, se alinearon a lo largo del valle de Ela, listas para librar una batalla que determinaría el destino de naciones. El joven pastor fue enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos en el campamento militar. Al llegar, se encontró con un panorama desolador. Goliat desafiando al ejército de Israel, desafiando a cualquier guerrero a un combate individual que decidiría el destino de todo un pueblo. David, al escuchar las provocaciones blasfemas de Goliat, sintió un fervor interno. Ignorando las miradas incrédulas de los soldados y su propio estatus como no combatiente, se ofreció para enfrentarse al gigante. Ante el escepticismo, el rey Saúl lo vistió con su armadura, pero David prefirió confiar en lo que conocía, su honda y 5 piedras del arroyo. El enfrentamiento épico se llevó a cabo en el valle, donde David, un joven pastor aparentemente insignificante, desafiaba a la mismísima personificación del poder filisteo. Con una precisión asombrosa, lanzó una sola piedra que alcanzó la frente de Goliat, derribándolo con un estruendo que reverberó en la historia. El eco de esa victoria resonó en todo el reino de Israel. David, el pastor convertido en héroe, se volvió conocido no solo por su destreza con la honda,
sino por su valentía audaz y su confianza en la providencia divina. Este acto no solo marcó un hito en su vida, sino que también sentó las bases para su ascenso eventual al trono de Israel, un joven destinado a grandes logros a través de la fortaleza de su fe y la intervención divina. La victoria de David sobre Goliat resonó no solo en los ecos del valle de Ela, sino también en los pasillos del palacio real. Saúl, el rey de Israel, había observado cómo el joven pastor se convertía en un valiente guerrero, un héroe cuyo nombre se inscribía en las páginas de la historia. No tardó en reconocer el valor y la destreza de David y lo llamó a su corte para desempeñar un papel crucial en su reino. Saúl, al percibir en David un líder militar consumado, lo nombró comandante militar. David, ahora bajo la sombra del trono, lideró las tropas con habilidad y astucia, ganándose aún más el respeto y la admiración del pueblo. Sin embargo, en medio de los vítores y la aclamación, crecía una semilla de discordia. La melodía de los trovadores resonaba en las calles, y las palabras que pronunciaban se convertirían en el preludio de una tensión creciente. Saúl ha matado a sus miles, y David a sus 10.000, cantaban, celebrando las hazañas de ambos líderes, pero colocando a David en una posición que despertaría celos y resentimiento en el corazón del rey. Los ojos de Saúl, una vez llenos de aprobación, ahora destellaban con la sombra del descontento. El brillo de la envidia se encendió cuando Saúl se percató de que el pueblo le atribuía a David más victorias y logros que a él mismo. En un torbellino de celos y paranoia, la relación entre Saúl y David se tornó tumultuosa. El rey, consumido por la envidia, ideó planes para deshacerse de David. En un intento desesperado por eliminar la amenaza percibida, Saúl intentó apuñalar a David con su lanza mientras éste tocaba música para calmar sus tormentos. Sin embargo, la mano de Dios protegió a David de los intentos de Saúl. Lo que comenzó como una relación de favor y reconocimiento se transformó en una prolongada persecución. David, una vez un héroe aclamado, se convirtió en un fugitivo en las colinas y desiertos, evitando las maquinaciones de un rey celoso, obsesionado con su eliminación. En el crepúsculo de su juventud, David, el ungido de Dios y exaltado héroe, se encontró inesperadamente en las desoladas tierras del desierto. La alargada sombra de Saúl, el rey celoso, lo persiguió implacablemente, obligándolo a abandonar la comodidad del palacio y emprender un viaje inesperado a través de áridos y desafiantes terrenos. Con un grupo de leales seguidores a su lado, David se sumergió en la aspereza del desierto, donde la sed y el sol ardiente marcaban sus días. La adversidad forjó su carácter, y en las inhóspitas tierras demostró su lealtad a Dios y su habilidad estratégica. Cada oasis, cada sombra de roca, se convirtió en refugio temporal para el exiliado ungido. A medida que los años transcurrían entre las dunas, David no solo enfrentó la amenaza constante de Saúl, sino también la creciente responsabilidad de liderar a aquellos que se unieron a su causa. Estableció una especie de corte en el desierto, donde la lealtad y el coraje se volvieron más valiosos que las riquezas de palacio. En este árido y desafiante capítulo de su vida, David tuvo dos oportunidades cruciales que lo llevarían al filo del dilema moral. Se encontró cara a cara con Saúl, vulnerable y ajeno al peligro que acechaba. En ambas ocasiones, la lanza de Saúl se convertiría en el instrumento que podría poner fin a la persecución. La primera ocasión tuvo lugar en una cueva en Engadí, donde Saúl, ajeno a la presencia de David, descansaba. El corazón de David latía fuerte, tentado por la posibilidad de acabar con su perseguidor. Sin embargo, optó por la contención, respetando la posición del ungido de Dios y eligiendo no manchar sus manos con la sangre del rey. La segunda oportunidad se presentó cuando Saúl durmió en medio de su campamento. David, acompañado por Abisai, se acercó sigilosamente. En la penumbra de la noche, la espada de David brilló, pero una vez más, optó por la misericordia y la integridad, resistiendo la tentación de acabar con el hombre que lo buscaba sin descanso. En la implacable soledad del desierto,
David, lejos de los lujos del palacio y las multitudes que una vez lo aclamaron, forjó su carácter en la fragua de la adversidad. Después de años de lucha contra los filisteos y enfrentamientos tumultuosos con David, Saúl se encontró en la batalla del monte Gilboa, un momento decisivo que sellaría su destino. La guerra con los filisteos se intensificó y Saúl, abrumado por la adversidad, buscó la guía divina. Sin embargo, su conexión con Dios se había debilitado debido a sus acciones desobedientes en el pasado. En su desesperación, consultó a una adivina, una acción prohibida por la ley de Moisés. La batalla en el monte Gilboa fue implacable. La superioridad numérica de los filisteos y la intensidad del conflicto se cernían sobre el ejército de Israel. En medio de la contienda, los hijos de Saúl perdieron la vida y la situación se tornó insostenible. Saúl, herido y acosado por el dolor de la derrota y la pérdida de sus hijos, buscó una salida ante la inminente captura por parte de los filisteos. En un acto que simboliza la tragedia final de su reinado, Saúl optó por quitarse la vida. Su muerte, marcada por la caída en su propia espada, fue un trágico epílogo de un reinado que se desvanecía en medio de la desesperanza y el desengaño. Así, en el monte Gilboa, Saúl encontró su trágico destino, y con su muerte se cerró un capítulo tumultuoso en la historia de Israel. La tragedia de su final resuena como un recordatorio de las consecuencias de las elecciones y la importancia de mantener una relación fiel con la voluntad divina. La noticia de la muerte de Saúl y sus hijos alcanzó a David en sus refugios en el desierto. En lugar de regodearse en la caída de su perseguidor, David lamentó la pérdida y expresó su dolor en un emotivo lamento. La tribu de Judá, reconociendo la valentía y el liderazgo de David, lo proclamó rey sobre su propia tribu. Sin embargo, las otras tribus seguían vinculadas a la casa de Saúl. La transición al trono completo de Israel no sería sencilla. Durante 7 años, David reinó solo sobre Judá desde la ciudad de Hebrón, mientras que Isboset, uno de los hijos sobrevivientes de Saúl, fue proclamado rey sobre las demás tribus. A medida que los conflictos continuaban, el poder de David se fortalecía y su fama como líder y estratega militar crecía. El punto culminante se alcanzó cuando Isboset murió y las tribus del norte, reconociendo la habilidad y el carácter de David, vinieron a Hebrón para ofrecerle su lealtad. Finalmente, David fue ungido rey sobre todo Israel. Las crónicas de su reinado resonaron con el eco de victorias militares, donde la astucia y la valentía de David se manifestaron de manera gloriosa. A medida que avanzaba por campos de batalla, su estrategia y liderazgo se erigieron como pilares que consolidaban la seguridad y la estabilidad en la nación. Uno de los hitos más significativos de su reinado fue la conquista de Jerusalén, una ciudad estratégica que se convertiría en el corazón de su imperio. David, con visión y determinación, hizo de Jerusalén la ciudad de David, un símbolo de poder y unidad para todo el reino de Israel. El trasfondo de su reinado estaba marcado por la piedad, y como testimonio de ello, David buscó traer el Arca de la Alianza a la ciudad de David. Este traslado simbolizó la presencia divina entre su pueblo y consolidó Jerusalén como un epicentro espiritual, donde el lazo entre Dios y la monarquía se fortalecía. La promesa de Dios a David resonó como un eco eterno a través de los corredores del tiempo. La divina garantía de que su linaje sería eterno cimentó la esperanza de una dinastía que trascendería generaciones. Este pacto divino no solo confirió estabilidad al reino, sino que también infundió en la monarquía una perspectiva de continuidad que sobreviviría a los desafíos y vaivenes de la historia. El reinado de David, inmerso en conquistas, visiones estratégicas y la conexión profunda con lo divino, dejó un legado que perduraría en la memoria colectiva de Israel. La huella de su liderazgo resonaría como un faro de inspiración, recordando la época en que un humilde pastor ascendió al trono y dejó una marca indeleble en la historia del pueblo elegido.